Buen día. Sean bienvenidos a un evento de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa. El día de hoy nos complace enormemente tener el conversatorio que vamos a tener, la charla, un tanto informal, que será con un invitado de lujo, el doctor David Arellano Gold, quien actualmente es profesor investigador del CIDE en la Ciudad de México y quien, bueno, cuenta con una experiencia académica amplia, pero antes de o sin llegar a esas formalidades de inicio, a quien tenemos el gusto de tener aquí ahora es porque la Universidad de Jalapa ha creado la cátedra que lleva su nombre, una cátedra de estudios organizacionales que se instauró en agosto del año 2021 y bueno, de septiembre a febrero del 2021 al 2022 usted impartió un seminario de estudios organizacionales y bueno, hoy es un placer, después de un año de iniciar la relación, tenerlo aquí. El doctor David Arellano lo conocimos principalmente por la relación que usted tuvo de director de tesis del doctor Andrés Ortiz, quien es miembro de nuestro claustro académico. Y bueno, es un placer enorme tenerlo aquí, le damos la bienvenida. Muy amable, Rubén, muy amable por la presentación y un gusto estar aquí por fin después de, bueno, no ha acabado la pandemia, pero casi, y un gusto estar con mis nuevos amigos y esta institución que estoy aprendiendo a querer desde ahora. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos sobre materia. Siempre las entrevistas en estos ámbitos universitarios suelen ser acartonadas, trataremos que eso pueda trascender incluso a la propia personalidad académica que quizás impera, ¿no? Nos gustaría que más bien usted se presentara, ¿no? En lo poco que hemos platicado nos has comentado que si bien chilango, como el propio término lo dice, desde nacimiento, pero eres de familia veracruzana. Platícanos un poco sobre tu origen. Bueno, claro, pues mi familia es orgullosamente de Orizaba, Veracruz, mi mamá, mi papá, siempre fueron orgullosos de sus orígenes y pues regresar a Veracruz siempre es regresar a los orígenes de nuestra familia, la madre patria en realidad que tenemos. Mi familia, pues yo puedo decir que de partida me dio mucha libertad para hacer lo que yo quisiera y soy el único académico. Y todos me ven como el bicho raro, lo cual es correcto además, perfectamente, porque todos estuvieron trabajando en bancos, incluso mi hermano el médico, que trabajaba en un banco de sangre en aquel momento, entonces todos eran banqueros menos yo. Sí, sí. ¿Y esa vocación académica ya venía desde la infancia o fue algo que te topaste más adelante? Bueno, pues yo me autodefino, digamos, como un ratón de biblioteca, desde muy niño. Y en realidad la carrera académica nunca la tuve clara hasta que un profesor argentino en la universidad me dijo que yo debería ser académico por alguna razón que nunca entenderé, pero que le agradezco enormemente porque para mí era un desconocimiento total de lo que implicaría tener una carrera académica. Entonces fue ya en la universidad que comencé con la idea de desarrollar esta carrera que luego resultó que pues además es disfrutable porque es justamente lo que me gusta hacer, estudiar, leer, dar clases, ¿no? Tener relación con las personas, con los alumnos. Entonces fue un accidente, no son esas Y en la vida que uno tiene, donde pude haber tomado la decisión de seguir en los bancos, ¿no? Como mi familia deseaba, o desarrollar una carrera desconocida para mi entorno, que era la carrera académica. Y pues muy felizmente puedo decir que estoy muy contento de haber tomado la decisión de seguir esta linda y complicada carrera. Y seguro tus alumnos también están muy complacidos que lo hayas decidido, ¿no? Tengo una muy buena relación con mis alumnos, fíjate que esa es una ventaja que me ha logrado durante todo el tiempo, pero también cada vez, debo de confesar que cada vez que doy clases me sigo sintiendo nervioso. No deja de ser un reto. No, pues eso implica también que ahí hay algo afectivo, importante, ¿no? Una responsabilidad, ¿no? Sí. Hay una especie de necesidad de saber que no estás utilizando el tiempo de personas inteligentes y valiosas y que pues esperan mucho de ti, ¿no? Y uno nunca está seguro de dar el ancho, ¿no? A final de cuentas, de si realmente uno va a poder tocar la vida académica, en este caso, de los estudiantes. Y cada clase que inicio me pongo nervioso, todavía, después de 35 años de carrera. Pues cómo no, si a ti este maestro argentino te marcó hasta ahora, ¿no? El camino es interesante porque estamos hablando de los años 80, estudiaste administración,
posteriormente por este maestro decides ingresar al CIDE, a hacer la maestría y después posteriormente el doctorado. Pero antes de llegar hasta allá, digamos, ser investigador hoy, decidir ser investigador en aquel entonces, eso era algo diferente. ¿Qué significó para ti ese cambio de la administración en esta escuela, ir al CIDE? Platícanos un poco de eso. Fue una apuesta. Digamos que la academia los últimos 35 años se ha venido profesionalizando, para bien o para mal se ha hecho profesional. Cuando yo inicié la carrera académica no podía no tener doctorado, iniciar a hacer investigación y ser contratado en una institución como el CIDE, cosa que habla pues, de una carrera que todavía no era más bien una intuición, que una verdadera vocación que tú ibas a ir armando con reglas y con procesos. Y entonces mi familia se enojó muchísimo cuando tomé la decisión de mantener la maestría y luego seguir trabajando en una institución académica. Y mi hermano me hizo una metáfora en ese momento que me decía, tú no tienes hijos en estos momentos y estás tomando una apuesta, ¿no? Ojalá que sea la apuesta adecuada, porque cuando tengas hijos, esperemos que tus hijos no paguen por una mala decisión que hayas tomado. Fue muy duro mi hermano en ese momento. Y cuando me fui a hacer el doctorado, mi familia me hizo una fiesta como de disculpas. O sea, me dijeron, qué bueno que estás haciendo lo que tú quisiste hacer, ¿no? Entonces, no fue una decisión fácil. No fui apoyado rápidamente por mi familia. Después me apoyaron, pues, pero no fue porque pues, era lo desconocido. ¿Qué es una carrera académica? No era claro, sinceramente, ni para mí. Entonces, fue una apuesta. Y, bueno, la apuesta me salió bien. Me pudo haber salido mal, pero me salió bien. Sí. Y en ese momento, el campo particularmente en el que tú ingresabas, el campo de los estudios administrativos, el campo de la gestión, ¿cómo estaba en el país? ¿En qué lugar estaban en ese momento y qué significaba para ti eso? 1986, 87, el país estaba en una fuerte crisis, la inflación estaba arriba del 100%, los salarios se destruían cada mes, es decir, lo que ganabas en el siguiente mes ya no alcanzaba. Era un momento difícil y los sueldos de los académicos no alcanzaban los niveles que ahora, afortunadamente, digamos, mal que bien, se llegó a una medianía razonable, digamos, se puede vivir razonablemente bien en la carrera académica. En aquel entonces no, era una pobreza absoluta y entonces uno tenía que andar dando clases por todos lados y dando en diplomados y yo hacía, trabajaba de lunes a sábados porque tenía que dar clases en muchos lados y tenía que buscar el sustento en varios otros espacios y luego, no había recursos para investigar, era como quizá como lo que podías hacer, digamos. Eso cambió más o menos a partir de los 90, comienza un proceso de profesionalización, comienza a haber algunos recursos escasos para hacer investigación y ya se genera esta idea de que es prestigioso tener una carrera académica. Eso es muy reciente en México, estamos hablando de un proceso que tiene muy poco tiempo. Yo tuve, pues, no sé si la suerte, pero sí tuve el momento de vivir la carrera antes de la profesionalización y después cuando se empiezan a generar ya recursos y una idea sostenible de que los académicos y las académicas tenemos un papel de incidencia y de valor para la sociedad en México, ¿no? Entonces me ha tocado vivir esos procesos, ya me tocó vivir, tengo que decirlo, la destrucción también fuerte de lo que está sucediendo hoy día en este tipo de carreras, digamos, ¿no? Probablemente la idea de la incidencia nos ha fallado como académicos, ¿no? Mostrar que nuestro papel tiene un papel social importante, ¿no? Pero bueno, es un reto que viviremos en los próximos años en el país. Así como lo narras, también parece el camino como de una zeta en un ejercicio espiritual, ¿no? Es decir, asumimos y parece ser un buen calificativo de muchos que compartimos la pasión académica. Asume uno, digamos, que esto va, viene, fluctúa y digamos, incluso en esas adversidades se encuentran retos a nivel personal, ¿no? Totalmente. La primera decisión es que no vas a volverte rico, ¿no? Así es. No trabajas para tener dinero. Esperas tener una vida decorosa y buena para tus hijos y para ti, y se puede lograr trabajando fuerte, en fin. Pero un director del CIDE de hace muchos años nos decía a los jóvenes que íbamos a salir al doctorado que no entendíamos la carrera académica. Nos decía que la carrera académica era una de las más difíciles
yo no le creía, ¿no? Pero nos decía, es que ustedes no entienden que la carrera académica nunca termina. Todo el tiempo hay que actualizarse, todo el tiempo salen nuevas ideas, nuevos paradigmas, ¿no? Y hay que estar actualizándose todo el tiempo. Yo, cuando me fui al doctorado, más o menos en la época de esa foto, pues no lo entendía, ¿no? No lo entendía. Y hoy día puedo decir que, aunque me cae muy mal ese director de CIDE, porque nunca me llevé bien con él, debo decir que tiene toda la razón. La carrera académica es muy linda, pero es una carrera que requiere flexibilidad y saber estar angustiándose todo el tiempo de estar actualizado, ¿no? Y de estar leyendo los nuevos paradigmas y entendiéndolos. Y a mí se ha convertido en una especie de diversión, pero no deja de ser un poco de miedo también, ¿no? Sí. Entonces, sí, tienes toda la razón, es una carrera linda, pero es una carrera que requiere respirar hondo, ¿no? Y tener una misión, una especie de mística. Pero ya que lo decías, es como la amenaza constante. Y de qué va a comer tu familia y qué van a hacer tus hijos. Y bueno, a eso me da pie a preguntarte al respecto. Dentro de esta carrera académica, casado, ¿cuántos hijos? ¿Mascotas? Bueno, tengo a mi esposa la conocí en la secundaria. Entonces tenemos una relación de más de 45 años ya, digamos. Fuimos novios y en fin. Y luego tengo 2 hijos, un hijo de 31 años y una hija de 30 años. El hijo estudia administración y la hija es académica, va para académica que vuela, entonces ella va para ahí. Mi esposa también es académica y tenemos entre todos, en diferentes casas, tenemos 5 perros y un gato, más alimentamos como a 10 gatos callejeros. hay una animaleros por todos lados. Sí. No, pues eso es muy bueno. Y entonces, bueno, esta es una buena señal, se vivió bien en un hogar de académicos, ¿no? Mis hijos crecieron con libros por todos lados y la anécdota, mis hijos me veían tan feliz en mi trabajo académico que decían que en el CIDE debería haber resbaladillas y columpios, porque se hace muy divertido. Mi papá se va muy feliz a trabajar y se ve que se divierte mucho. Y se imaginaban de muy pequeños que había juegos mecánicos o cosas por el estilo. Mi hija ahora que quiere seguir la carrera académica, pues ahora le toca ya una carrera más difícil porque está más profesionalizada, pero parece que va por ese camino. No, pues qué bueno. Y discutir con ella, ¿qué tal es para ti? Ay, Dios santo, si la conocieran. Estudios críticos de género, estudia el doctorado. Y los debates que nos aventamos son sabrosísimos en las comidas. Pues debe serlo. Oiga, doctor, y volviendo un poco a la carrera académica, ir a Denver a estudiar el doctorado con una tesis, pues con un tema bastante complicado, ¿no? Los municipios y su administración en México. ¿Qué significó para usted como latino? Además, en un contexto que es también un contexto de encono ideológico, ¿no? Digamos a nivel internacional, por las disputas económicas de la Guerra Fría, etcétera. Claro. ¿Qué significó? Voy a hacer como algunas confesiones un poco complicadas. A ver, digamos que a mí me toca vivir una juventud de fuerte creencia en el marxismo y me dediqué un buen tiempo a estudiarlo y creo que logré más o menos entender bien. Y me toca vivir la caída del muro de Berlín, me toca vivir pues el derrumbe de muchos mitos y de muchos procesos en el marxismo y la idea de que había mucho más que estudiar aparte del marxismo. Que profesionalizarse en la academia implicaba pues una ampliación ideológica y de métodos y de instrumentos que requerían, y ese fue un poco el discurso de los 90 en México, y creo que fue correcto, requerían profesionalizar a mucha gente que tenía que salir a países donde la carrera académica ya estaba armada, que trajeran ese conocimiento y esa expertise para armarlo en México, ¿no? Y esa es un poco la idea detrás del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y todo, que era ir trayendo el expertise de países que ya habían corrido la institucionalización académica y que podíamos replicarla en México. Y había que ir a Europa, había que ir a Estados Unidos, había que ir a Asia de ser necesario, en fin. Y yo formé parte de ese grupo de mexicanos y mexicanas que el CONACYT apoyó fuertemente para traer el expertise y producir, entre comillas, digamos, ¿no? Reproducir estas ideas en México y crear muy buenos posgrados. No es que no existieran, simplemente que había que fortalecerlos y había que gastar recursos en ello. Yo tuve la fortuna de formar parte de esa política, digamos, y bueno, pues estudié muchas opciones y luego fui descubriendo que
Pues más o menos tenías que solicitar en 10 universidades para que te aceptaran en una. Sí. Fue muy doloroso recibir decenas de cartas, o sea, fracasaba y fracasaba y fracasaba y fracasaba, hasta que me di cuenta que tenía que tener una estrategia más inteligente y más amplia. Y ya cuando la entendí, ya habían pasado como 3 años, ya me había gastado dinero estudiando inglés, o sea, fue una inversión que mi familia volteaba y decía, bueno, este hombre, ¿qué está haciendo? Pero bueno. Y bueno, entonces ya cuando me aceptan en 3 universidades, después de fracasar como en 15, la de Denver fue la que más me atrajo por muchas razones, no solamente académicas, sino también familiares. Mis hijos tenían 3 y 2 años y llevarlos a Nueva York, que es una de las universidades que me aceptó, me parecía un poco injusto con la familia. Y entre otras opciones, Denver fue la decisión. Y no Europa, ¿por qué? Porque en Europa el estilo del doctorado es un doctorado que requiere mucha disciplina y yo lo que necesitaba era orden, chicote, zapes en la cabeza, método, herramientas, porque yo venía de muchos años de conocer el marxismo, pero muy poco instrumental de otras ideologías, de otros métodos, de otras metodologías, y decidí que Estados Unidos, con todos los golpes ideológicos que yo implicaba para mí, era una buena opción. Y fue una buena apuesta. Obtuve eso, obtuve rigor, creo, ¿no? Obtuve herramientas, instrumentos y una comprensión de cómo podíamos llevar en México estas ideas para profesionalizar muy fuertemente Entonces esa fue la razón por la que nos fuimos a Denver, al final de cuentas, y después de fracasar en muchos. Qué bueno que no se cuenta, porque siempre se cuenta la historia blanca, ¿no? Llegamos... es dolorosísimo abrir la carta y ver, está usted muy bien, ya ha estudiado muy bonito, pero no lo vamos a aceptar, es durísimo, es durísimo. ¿Y regresar a México, qué tal fue? Regresar a México, bueno, pues fue con mucho miedo, porque fue en el año 96, el país estaba en una crisis terrible después de la crisis del diciembre del 94, el país estaba destrozado, fue muy impresionante regresar a la situación en la que se encontraba el país. Yo pensé que no iba a obtener yo tan fácil, tenía algunas ofertas en la UAM, digamos, todavía por armar, algunas en la UNAM, y en el CIDE parecía que podía yo regresar. Y al final de cuentas el CIDE pues me recibió, me dijo, no, pues excelente que te preparaste, vente al CIDE y haz tu seminario, porque en el CIDE no puedes entrar si no compites, ¿no? Y es por seminario. Afortunadamente lo pasé y regresé a donde yo había iniciado mi carrera académica. Y regresando a nivel temático, ¿la academia siguió con su tesis doctoral? Esa era la idea. Como no alcanzaba ya el dinero y la crisis del país estaba muy fuerte, entonces tuve que hacer la tesis aquí, en México. Y ya desde que supe lo de la crisis empecé a diseñar una tesis que pudiera ser desarrollada acá, y la Fundación Ford tuvo también la amabilidad de financiar parte de los viajes, porque yo tuve que hacer 25 estudios de caso municipal en áreas rurales para obtener 4 que eran comparativos y poder hacer una tesis más o menos sólida. Y entonces me la pasé viajando por todo el país, gracias a que la Fundación Ford y el CIDE, evidentemente ambos, me apoyaron para ello. Me dieron 6 meses de gracia. A los 6 meses ya empecé a dar clase, ya no me perdonaron, tuve que hacer la tesis y trabajar, digamos, ahora sí, me acabó la beca, entre comillas. Y en el 98 acabé ya la tesis, me doctoré, viajando por todo el país, que fue una cosa esplendorosa y como tú dices, muy, muy retadora, que hoy lo pienso, y la energía que hay que hacer para hacer tantos viajes y conocer tanta gente, tenía que ser joven para lograrlo, porque de plano, ¿no? ¿Y hubo momentos en los que de plano sí pensó como cambiar de giro? No, ya una vez tomada la decisión. Mira, los barcos se quemaron cuando me fui a hacer el doctorado. O sea, pues tuve que renunciar al CIDE, ¿no? Me quedé sin trabajo. Mi familia me preguntaban a qué me iba a Estados Unidos, ¿no? Y le decía, pues a estudiar. ¿Y tu trabajo? No, pues ya renuncié, ¿no? Y empezaban a sudar. ¿Cómo que renunciaste? Pues sí, ya renuncié. ¿Y qué vas a hacer cuando regreses? No tengo la más remota idea. Ya veré, ¿no? Qué sucede cuando regrese. Entonces, no, pues la carrera académica ya estaba decidida ahí. Yo ya no me veía en ningún lado en ese momento, ¿no? Su carrera en el CIDE ha sido entonces desde aquellos días hasta ahora, con distintos puestos, distintas funciones, pero particularmente, y hablando de esto que decía hace rato, relacionado con la profesionalización de la academia, en el año 98 ingresas al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Hacia el año 2009 eras parte del comité, de los comités de evaluación.
¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese proceso, ese crecimiento? Por diversas razones, algunas de ellas, digamos, si yo pudiera regresar en el tiempo, no estoy seguro si volvería a hacer lo mismo exactamente, porque en esto de la mística que decías, ¿no, Rubén? El SNI o los puntos de evaluación o las publicaciones, asumía yo que eran algo que se iba a ir dando naturalmente, es decir, que yo no tenía que tener una detallada estrategia ni dedicar mucho tiempo a pensar por qué entrar al SNI o no y cómo subir. Nunca hice eso. Decía con mis hijos que me veían tan divertido trabajando en la academia que la academia significaba pues eso, la libertad de pensar, la libertad de hacerse preguntas, hacer investigación para resolverlas. Y luego era la pregunta, pues, ¿y dónde va a salir eso y cómo se va a publicar? Pues saldrá, ¿no? Algo, ¿de dónde obtendrá los recursos? Pues llegarán, o sea, un poco un wishful thinking, dirían en Estados Unidos, ¿no? Terrible, que tuve la suerte de que me fuera saliendo de esa forma, es decir, yo no lo planeé. Cuando entré a la evaluación del SNI, al comité, me di cuenta de lo importante que era, no sé si tener una estrategia, pero al menos sí tener una idea de qué se evaluaba, por qué se evaluaba, qué se esperaba, cosa que yo no tenía ninguna forma no había hecho ninguna reflexión al respecto. Sigo pensando que la lógica es un equilibrio entre ellos dos, es decir, me parece muy terrible que la academia se haya profesionalizado tanto que ahora la gente piense que necesitamos hacer una estrategia bien detallada para tener éxito, ¿no? Cuando creo que la carreta debe de ir, ¿no?, atrás de los caballos y no los caballos atrás de la carreta. Sí. Es decir, tienes que hacer investigación porque te gusta y porque te haces preguntas y porque esas preguntas te interesan, y luego tienes que pensar cómo lo llevas a cabo de tal manera que eso funcione en publicaciones y en redes y en relaciones y en recursos. Pero creo que partir al revés me parece que es una de las cosas que me preocupa más de la academia contemporánea. Sí. Yo acepto que yo tuve mucha suerte en confiar en que había que seguir la carrera de una forma porque te gusta, porque ¿no? Y no porque tienes un plan o un proyecto súper detallado. Yo no sé si hoy la gente joven pueda tomar ese atrevimiento que yo hice, digamos, dado que ahora las reglas son más rígidas o más establecidas y la competencia es más fuerte, eso lo entiendo muy bien. Yo tuve la fortuna de divertirme muchísimo y seguir divirtiéndome enormemente en lo que hago, digamos, ¿no? Son pocas las veces que yo puedo decir que hice una investigación pues porque tenía recursos o porque tenía que publicar algo para seguir en el SNI. Creo que contados con los dedos de las manos si alguna vez tuve que hacer ello, ¿no? Esto que dices me parece interesante porque es como un choque, ¿no? Esta idea, digamos, romántica que se tiene incluso, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? El científico de bata o mirando al cielo o haciendo salamar como Darwin, frente a lo que podríamos llamar el científico burócrata que hoy en día abunda, y no lo digo de ninguna manera de forma despectiva. Es como un cambio, no obstante que ese cambio quizás uno no lo esperaba, eso no es motivo para que muchas personas renuncien a esa vocación científica. Y tú decías hace rato, para describirte a ti mismo como ratón de biblioteca, hay muchos ratones de biblioteca y de laboratorio que también buscan ahí. Y ahí me gustaría preguntar algo sobre tu opinión. ¿Crees que hay aún espacio en este mundo profesionalizado de la academia para algo así como un desarrollo de una autenticidad, un placer, felicidad? Quizás son conceptos no muy usados para definir las carreras académicas, que siempre son productivas o demás, pero ¿habría algo para esto que ha sido tan importante para ti? Mi respuesta es que sí, yo creo que sí, estoy convencido que sí. Claro, jóvenes que me estén viendo en estos momentos pueden decir, claro, pues usted ya está grande, ¿no? Ya hizo su carrera, está muy fácil decirlo. A ver, yo creo que se tiene que tener el entendimiento de que estamos en un ámbito que se ha hecho reglas y que esas reglas tienen una comunidad que las trata de sostener, a veces cometiendo graves errores, pero que tiene una lógica detrás, ¿no? Esto es un oficio que hay que aprender a hacer, escribiendo, investigando, yendo a campo, y es algo que se obtiene
decía mi mamá quemándose las pestañas, pero no solamente eso, ¿no? Caminando en el campo, viendo con la gente, haciendo entrevistas, y eso se tiene que ir haciendo y uno va aprendiendo. Esto es un oficio que uno va aprendiendo en el camino. Bueno, entonces yo digo, evidentemente que el sueño y la ilusión y la ingenuidad y la felicidad de hacer ciencia debe de seguir en nosotros y debe de ser ¿no? los caballos delante de la carreta y no al revés, ¿no? Porque entonces ahora el asunto es la carreta ¿y cómo lo quieres lograr? ¿Cómo quieres lograr tu sueño? ¿Cómo quieres ganar flexibilidad, recursos? Pues ahí necesitas tener planes, proyectos, estrategias, redes que te van llevando a cabo y que en el fondo tú sigues diciendo, yo trato de no ser veleta, ¿no? Sino trato de que yo dirijo mi carrera académica a las cosas que yo creo donde yo puedo aportar. Entonces yo creo que el equilibrio es bien posible. Sigo, digo, a lo mejor es una ilusión, pero sigo pensando que sí es posible. Oye, en el año 2007 ingresas a la Academia Mexicana de Ciencias. Sí. Teniendo en cuenta esto que decía yo, estas figuras de científicos, ¿tú cómo te ves a ti mismo, digamos, como científico, ¿no? Porque además, hoy afortunadamente vivimos en una pluralidad de pensamientos científicos que permiten que no nos acotemos a las grandes figuras científicas como modelos, ¿no? ¿Tú cómo te ves, digamos, desde esa faceta de tu vida? Bueno, pues digamos que creo que donde más he logrado algo, creo que es en la docencia, sinceramente, no en la investigación. Creo que la docencia, el traspasar el conocimiento complejo, entendible y metodológicamente, creo que es algo que me ha llamado la atención y lo he tratado de desarrollar durante todos los años de esta carrera. Entonces me considero primero un científico docente. Y en la parte de investigación soy un absoluto desorden. Por esto de que investigo lo que me gusta y lo que me llama la atención en su momento, y porque todavía sigo disfrutando la angustia de que alguien llegue y te dice, fíjate que hay una nueva cosa que se llama los estudios críticos organizacionales. ¡Wow! A leer, a estudiar, a ir a un congreso, a armar redes, a discutir. Y la gente me dice, ¿cómo no te angustias de estar esforzándote en comprender nuevas literaturas cada 5, 6, 7 años? Sigue siendo sumamente divertido. Y eso hace que mi carrera sea muy desordenada, muy desordenada. Mi único eje son los estudios organizacionales y fuera de ahí estudio muchos temas y he estudiado muchos temas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, yo creo que eso alguien en algún momento puede decir, pues eso fue un error, ¿no? Debiste haber sido más congruente y más en una línea de investigación mucho más cerrada y debiste haber continuado en esas aportaciones. Puede ser que tengan razón. No, yo soy un científico más loco, no, más desordenado en ese sentido, porque a lo mejor alguien puede decir es un científico egoísta, ¿no? Es decir, estudia lo que le parece que es importante y bonito, no necesariamente lo que las modas o lo que una institución pueda decir, yo creo que te concentres en un solo lado. El CIDE nunca me lo dijo, pero pudo haberlo hecho y yo hubiera dicho, no, pues va a estar un poco difícil que yo me concentre en un solo espacio. Pero fíjate, tomando esto y hablando ahora un poco de tu producción, que aunque te consideras más bien científico docente, también tienes una muy vasta y reconocida producción. Haciendo una revisión de tu producción se ve algo interesante, se ven temas recursivos, temas que van y vienen, quizás no etapas, pero sí hay algo, no sé si estarás de acuerdo con esta impresión que a mí me da, como hacia la década de 2010 avanzas hacia el dark side, ¿no? Vienes de una época hablando de innovación, reforma del Estado, cómo cambiar las instituciones. Ya el tema de la corrupción ya venía atravesando, pero de pronto caes al tema de la corrupción. Bueno, tenemos este libro que te publicaron en Routledge, ¿no? Sobre corrupción en América Latina. Vemos también que es una época en la que aportas algunas metáforas sumamente interesantes, la metáfora de la resbaladilla, de la palanca. Hay una preocupación por la ética en tu obra. No es que no lo hubiera en todo ese momento, pero digamos, claro, sin dar carpetazo a lo anterior, ¿estarías de acuerdo con esa valoración que tengo? ¿Y qué pasó? Si es que sí, y si no, ¿qué pasó también? Un querido amigo dice que, y con todo respeto, si uso una palabra políticamente incorrecta, me define como un talibán. Es decir, mi mamá lo diría de otra manera más políticamente incorrecta, que es un Contreras. Es decir, me gusta debatir y me gusta llevar la contra
de las modas y sobre todo me fui dando cuenta, creo yo, que el punto, ¿sabes cuál es? El punto de mi enojo con la perspectiva exclusiva del deber ser, ¿no? Nuestra disciplina, administración, políticas públicas, administración pública, gerencia, gestiones, organizaciones incluso, tiende mucho al deber ser. Así debe de hacerse las cosas para que todo funcione bien. Y las personas y los seres humanos y nuestros valores, nuestras emociones, nuestras tonterías, ¿en dónde están en esa ecuación del deber ser? No están, ¿no? Y entonces me empecé a mover hacia temas, digamos, donde me parecía que el romper la idea de que todo era un deber ser podía ser más contundente. Y el de la corrupción resultó ser excelente, porque justamente el 90% de la literatura es la corrupción es mala, la corrupción es algo que tenemos que destruir, es un cáncer. Bueno, no, evidentemente que es un problema y evidentemente que tenemos que hacer algo con ellos, pero les quiero platicar que la organización, la gente es la que se corrompe, la gente nos corrompemos en las organizaciones nos dirigen a la corrupción, a los errores, a los problemas éticos, y no es un asunto de crear una batalla entre paladines y malvados, entre vampiros oscuros y corruptos y los paladines buenos y puros. Y por eso me dediqué tanto tiempo en ese punto, creo yo, porque era meterse al dark side y peor, era decir, el dark side tiene sentido, tiene racionalidad, tiene hasta la palanca, vamos, es un proceso social mexicano y latinoamericano muchas veces, que tiene principios éticos, tienes códigos de conducta, está universalizado, ¿no? Y no, creo yo, no íbamos a lograr mucho con una perspectiva de los malos contra los buenos. Ahí creo que ese fue el punto de enojo que me hizo entrar a un tema que dudé mucho tiempo en entrarle justamente por eso, porque era muy normativo y eso a mí me empezaba a hacer como crear ronchas, ¿no? Que lo normativo no nos iba, lo normativo en el sentido del deber ser no nos iba a llevar a muchos lados. Fue una inmersión que ha sido dolorosa. Soy tan desordenado que, según yo, ya estoy saliendo de ese tema, ya no lo quiero tocar después de... En algún momento dejaré de hacerlo porque es un tema difícil de explicar, doloroso, pero creo que, al menos en mi perspectiva, logré meter ese punto, ¿no? Ese issue de esto es mucho más complicado que la batalla de los paladines contra los malvados, ¿no? Eso me lleva a querer hacerte una pregunta que pues puede resultar un poco espinosa, ¿no? Se tiene como siempre la idea que en el interior del CIDE hay como una visión tecnocrática, econometrista, objetivista. Claro, digamos, es como toda visión caricaturizante de cualquier institución, pues es una caricatura. Pero ¿cómo fue recibido eso en el interior de tu propia casa? Claro. Esta visión que estabas teniendo. Las instituciones, y más una institución chiquita como el CIDE, donde pues la gente que entra o sale o la dirige impacta mucho porque pues es tan pequeñito, ¿no? Estamos hablando de 100 profesores, ¿no? 400 estudiantes, es pequeñito, es increíble que haga tanto ruido el CIDE por eso mismo, ¿no? Es una cosa muy pequeñita. Entonces ha pasado por varias etapas. La etapa más tecnocrática del CIDE, digamos, era yo visto como un poco como el bicho raro, sí, ¿no? Ahí hay alguien que estudia organizaciones, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? Pero parece que lo hace bien y además suena divertido, ¿no? En la parte de investigación nos tuvimos que ir ganando el respeto, ¿no? Fue un proceso de ganarse el respeto, de ser la división, la administración pública, el patito feo del CIDE, a que se le respetara como una división académica, pues pasaron varios años. En donde siempre fue muy bien recibido fue en la docencia. La maestría en Administración Pública y luego el doctorado de Política Pública, Teoría de la Organización y los Asuntos Organizacionales, afortunadamente siempre han sido pilares de esos programas y por lo tanto la docencia pues no había esta discriminación entre comillas, no quiero exagerar ni me quiero poner en el piso, ¿no? Simplemente había una apreciación más alta, digamos, una apreciación más alto por lo que se hacía. Ahora, digamos, no desde hace unos 15 años, yo creo que esto ya está muy integrado y sigo siendo el loquito, pero es un loquito que ya tiene un poco más de sentido dentro de todo el proceso del tipo de investigación que se hace en la institución, que es muy plural, en eso tienes toda la razón, o sea, al final de cuentas sí hay perfiles, pero pues la caricatura del CIDE tecnocrático puramente y neoliberal puramente, pues nada más está en la imaginación del público más general, digamos, ¿no? Así es. Y bueno,
pero también no solo te has desarrollado en la academia, has sido consultor, has sido asesor, y bueno, ahora hablando de corrupción, pues digamos, ¿cómo se ha recibido teniendo esta historia como consultor, como asesor, trabajando para el gobierno, bueno, no para, trabajando en asesoría, en consultoría con gobiernos de distintos niveles? Ha sido, eso te ha, vamos, perdóname la expresión, eso te ha apestado un poco, es decir, no dicen, no, a David Arellano mejor no acercarse. Pasa, claro que ha pasado, claro que ha pasado, y es parte del costo que hay que pagar por hacer investigación de manera libre, digamos. Como en todo en la vida, cuando entras en ese tipo de investigación que tiene que ver con gobiernos o que está relacionado y a veces hasta financiado con recursos gubernamentales, porque también he tenido de eso, de recursos internacionales o recursos gubernamentales, este ethos de, aunque tú me pagues, quede claro que yo voy a decir lo que encuentre, ¿no? Claro, no lo voy a decir como loco, ¿no? Lo voy a decir contextualizado, lo voy a decir con datos, con elementos y tratando de buscar soluciones. También ahí he tenido suerte, digamos que si tú me dijeras en qué porcentaje de tus proyectos de consultoría, etcétera, has sufrido, digamos, que la gente diga, no, me metí con un loco y no lo quiero volver a ver, pues yo creo que en un 10% en realidad. Es parte del riesgo del asunto. Debo decir que con todo, los gobiernos mexicanos son, en general, de todos los partidos me ha tocado, en general son digamos, reacios a la crítica, pero a la larga la aceptan y hay una lógica de congruencia, de que, bueno, que lo que dicen los académicos, algo debe de servir, ¿no? También debo de ser justo en el sentido de que no me he encontrado, incluso en críticas muy fuertes o estudios muy fuertes que han tenido impactos muy pues hasta mediáticos, como fue el estudio que hicimos del desastre organizacional del metro, ¿no? Unos meses antes de la caída de la línea 12, te voy a decir que la gente del gobierno de la Ciudad de México, con todo que no aceptó o sintió demasiado agresivas mis críticas, y ese mismo estudio no les gustó mucho, debo decir que me han respetado ampliamente y que sigo teniendo una buena relación y buenos vínculos. Es decir, hasta ese tipo de cuestión puedo decir que en México hemos aprendido a convivir la crítica académica con los gobiernos. Ojalá que eso no se destruya, porque hasta donde yo he visto, digamos, como buen gobierno, no les gusta la crítica, evidentemente, y los académicos siempre nos dirán que hacemos crítica desde la Torre de Marfil y que no sabemos los detalles, cosa que además tienen razón en muchos sentidos, pero hasta el momento yo no he sentido nunca una censura, ¿no? Ni tampoco, digamos, sí que digan, mejor no con David Arellano, pero no una censura, ni tampoco un veto, ni nada por el estilo. Así es. Decías que ya quieres salir de esos temas de la corrupción, y de hecho ya está saliendo, hablaremos más adelante de tus publicaciones, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va pintando tu camino y hacia dónde más quisieras que fuera, si es que no va por donde quieres? Bueno, siempre que sea divertido. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, pues, en este afán, casi trauma, no sé cómo llamarle, obsesión de romper los moldes de que hay un lado blanco y uno negro, ¿no? Romper el molde de que la racionalidad o la irracionalidad, ¿no? Esas dicotomías siempre me han causado escozor. Será por mi historia marxista, digamos, ¿no? De donde viví muy fuertemente esta idea del lado correcto de la historia versus todos los que son malos, y creo que eso, con todo lo rico que es el marxismo, al menos esa práctica del marxismo a mí me afectó personalmente mucho, porque creo que me hizo muy dogmático en muchos momentos. Entonces creo que ahora le doy la vuelta, ¿no? Y lo que quiero encontrar es la gama de los grises y las lógicas humanas y sociales y de relaciones. Bueno, entonces este tema que he estado trabajando, que es el de las trampas de la decisión, ¿no? Que Así es. Próximamente esperemos que con el apoyo de ustedes además va a salir un libro sobre el tema, que es justamente ver cómo la decisión racional pasa más y también por muchos procesos irracionales fundamentales, ¿no? Y ese ha sido un aprendizaje de mi parte que me ha encantado. Y entonces este libro
bien podría tener en algún momento un segundo libro de las nuevas trampas y los elementos que están en las bases de esas trampas psicológicos, que me gustaría mucho platicar contigo las ideas que tengo al respecto, y de diverso tipo que creo que explican ahora las bases comportamentales y a veces hasta psicológicas de las trampas. Ese tema lo tengo como algo que me encantaría lanzarme. El tema de las trampas me llevó 10 años reflexionarlo antes de empezar a escribir. Yo espero que sea un poco más rápido, que no me tarde 10 años en pasar a la segunda fase. Entonces ese es un proyecto muy querido que quisiera continuar. El otro proyecto que también tiene que ver con esta idea del rompimiento de los moldes de los estudios críticos, organizacionales en este caso, ¿no? Que nuevamente pues es esta idea de rompamos esquemas, ¿no? Veamos lo que hemos invisibilizado, estudiemos lo que hemos invisibilizado, porque a lo mejor allí encontramos nuevas. En estos puntos yo estoy aprendiendo. Me confieso que es un asunto que estoy aprendiendo, que me voy a llevar algunos añitos yo creo en entender más o menos de qué se trata, pero también me parece que está por el otro lado la idea de criticar a los estudios críticos. Me parece que esa vía va a ser muy importante, que no voy a ser muy, ¿cómo se dice? No voy a ser muy apreciado por como diría mi hija, por la banda de los estudios críticos. Se van a enojar conmigo seguramente de abrir una línea de criticar a los estudios críticos, porque su riqueza, creo yo, que tiene que formar parte de una crítica a sus propias perspectivas. Entonces son los dos proyectos que me gustaría continuar en los próximos años. Muy divertidos, espero yo, para mí al menos muy divertidos. Que además en una visión de academia que ya rompe con esta idea de profesiones muy cerradas, ¿no? O sea, como decía yo, estos temas de administración pública y demás, que está excelente, pero digamos ahora esta pluralidad de conocimientos que se requieren para estos. Y bueno, ahora que mencionabas lo de estudios organizacionales, pues de hecho el contexto de tu visita también se va a presentar la revista electrónica de estudios organizacionales, de la cual, bueno, pues forma parte de todas estas actividades aquí en la Universidad de Jalapa y que, bueno, queremos que sea referente del tema. Tú tienes una larga experiencia y actividad en comités editoriales, en dirección editorial, etcétera. ¿Qué piensas de ese ámbito? ¿Qué piensas del futuro de una revista de esa temática en español, pues, mexicana y electrónica? ¿Cómo miras ese ámbito en general? Uno probablemente de las dudas más que sigo sin resolver, digamos, que me han aparecido en el paso de los años, es que los estudios organizacionales, la teoría de la organización, el comportamiento organizacional, tiene muchos nombres. Cuando uno lo estudia, administración pública, políticas públicas en Europa o en Estados Unidos, es prácticamente imposible que no te encuentres un temario con cursos o prácticas o que tienen que ver con estos temas. En América Latina eso sigue siendo muy poco. Pese a que, digamos, el CIDE inicia en el 76 con cursos de teoría de la organización en la maestría de administración pública, pese a que la UAM Iztapalapa ha hecho enormes esfuerzos, tiene posgrados, tiene un grupo de investigadores potente en ellos, pese a que en Brasil hay una enorme cantidad de personas estudiando estos temas, en Colombia está creciendo, en Chile, en Argentina, en fin. Pese a eso, todavía no tenemos, o estamos a punto, pero creo que todavía no hemos llegado a la masa crítica de estudiantes del tema. Sigo siendo mi perspectiva. No temo, al revés. Pienso afortunadamente que esa masa crítica está a punto de llegar y que los espacios académicos necesitan crecer para que esa masa crítica tenga lógicas, tenga arenas donde debatir y discutir. Creo que la revista que la Universidad de Jalapa está iniciando formará parte de este esfuerzo de aumentar los espacios de la arena de discusión de esta masa crítica que yo creo que sí, en los próximos 10 años podemos decir ya existirá, ¿no? Porque han sido por tumbos el CIDE, la UAM, EDAFID, otras universidades, Brasil, pero no todavía, ¿no? Este punto de inflexión, que yo creo que estamos cerca de llegar a él y espero, ¿no? Y creo que estoy convencido de que esta revista va a ser este punto de inflexión también, formará parte de este punto de inflexión. Entonces le tengo bastante fe al proyecto. Qué bueno. En esta metáfora que usas de esta masa crítica,
se ve como emergente en muchos campos, ¿no? Yo lo veo en el campo de la psicología, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la filosofía. Esto será desde tu perspectiva, ¿no? Ya que, digamos que tú lo profetizas, se lo digo con todo respeto, ¿no? ¿Crees que esto sea parte como del zeitgeist, del espíritu de la época, que esté resultando, o que sea el resultado de esta incomodidad a la que se ha llegado con pues, ¿cómo podríamos decirlo? Pues con el lucido modernismo que han tenido nuestras teorías de ser, como dice Michel Maffesoli, muy paranoicas, quieren tener todo controlado, y cuando se dan cuenta que no controlan, entonces de pronto empiezan a querer definir lo verdadero de lo falso, y digamos, este afluente crítico trata de hacer discurso en otro lugar que no es ese. ¿Por qué? ¿Lo ves como una necesidad del campo? Los estudios organizacionales, la teoría de la organización, es una teoría de medio, son un grupo de teorías de medio alcance, diríamos, incómodas, muy incómodas. Digamos, por ejemplo, yo que estoy con un pie en teorías organizacionales y un pie en administración y políticas públicas, por donde trabajo y por mi formación, los argumentos organizacionales son muy incómodos a las disciplinas muy normativas, ¿no? La administración o la política pública suelen ser cómo crear políticas públicas adecuadas, correctas, efectivas, cómo organizar bien, cómo administrar eficazmente, eficientemente. Y cuando tú les dices, para llegar a eso tienes que comprender las ineficiencias, irracionalidades, dinámicas, grillas políticas y conflictos, les suele generar a estas disciplinas mucha angustia. Porque la siguiente pregunta es, ¿y cómo resuelvo eso? Es decir, lo que tú me estás diciendo es un problema para mí, entonces yo lo tengo que resolver técnicamente. Y tu respuesta es, no lo vas a poder hacer técnicamente, vas a tener que vivir todo el tiempo aceptando la incertidumbre, el conflicto y las relaciones, porque estás hablando de personas comportándose y relacionándose. Yo pienso que en América Latina eso ha sido parte de por qué la masa crítica se ha tardado en desarrollar. Es decir, que gente que te diga que no hay 10 pasos para arreglar el problema organizacional, que te dice que no existe tal receta y que tienes que remangarte y meterte con las personas a trabajar y argumentar y discutir y entrar en conflicto e incertidumbres constantes, es algo que cuesta trabajo aceptar, porque creo que cuando la gente lo entiende, le es más fácil vivir con la incertidumbre y con la angustia, que es trabajar con gente, que es desarrollar las relaciones con las personas. Y creo yo que es por eso hablo de ese punto de inflexión donde ya probablemente estamos más claros que las visiones sobrenormativas y prescriptivas, ¿no? Prospectivas también tienen sus límites, no es que no sirvan, es que hay que incorporar ahora, como le digo a mis alumnos, ahora ponle play. Ya está tu modelo, ahora ponle play y lo que vas a ver es que se va a empezar a mover. Y vas a tener que seguir trabajando una vez que le pongas play. Y no te angusties, un poco mi argumento con mis estudiantes, que se me hacen cara como diciendo, ¡y qué horror! No te angusties, eso es lo bonito de nuestra carrera, eso es lo padre, ponte a trabajar con las personas. Entonces yo pienso que por eso ha costado trabajo y seguirá costando trabajo porque es un argumento difícil de procesar, la pastilla amarga, ¿no? Pero creo que estamos en un punto, y estudios críticos han hecho muy bien ese trabajo, de decir, sí, pero no ha funcionado. O sea, tus modelos prescriptivos y racionalistas no están funcionando, ¿no? No están haciendo lo que pensábamos. Entonces es momento de abrir las puertas y de pensar nuevas alternativas. Entonces yo por eso soy optimista de que esto poco a poco está entrando en la discusión y ya no somos los incómodos loquitos organizacionólogos que metemos ruido, sino ya somos los incómodos que nos pueden ayudar a resolver problemas complejos, ¿no? Y eso lleva como también a un cambio retórico del propio académico, es decir, cuando se detenta la verdad, es sencillo prescribir, es sencillo... Y vende bien. Así es. y digamos, cuando algo falla, nunca falla el modelo explicativo ni prescriptivo, sino la aplicación. Pero desde esta visión que ahora ves, decía yo, hay un cambio retórico, porque entonces, ¿cuál es el lugar de la academia? Porque hace rato hablabas de una metáfora, la Torre de Marfil, que ocupas de hecho en una de tus publicaciones, ¿no? Cuando te preguntabas en esa publicación si la investigación en administración pública tenía efecto, de hecho. No necesariamente yendo a la investigación, pero ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el papel de la investigación, al menos desde estas visiones críticas en estudios organizacionales? ¿Qué pueden proponer si no prescriben, es decir, o
para la función pública aplicada, ¿qué papel tiene la crítica? Porque, digamos, la crítica se puede entender muy bien en un ámbito teórico, pero ¿qué papel tiene la crítica? Sin querer llegar a esa vieja división crítica-acción, ¿no? Sino más bien preguntar tú desde tu perspectiva. No sé si tengo la solución en realidad, pero el experimento que hemos hecho en los últimos años en todos estos proyectos es plantear que hay una serie de complementariedades entre el conocimiento y la acción, entre el análisis y la crítica y la prescripción, ¿no? Es decir, cuando llegas a este punto, cuando te dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya te entendí, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Lo que tenemos que hacer es juntar a la gente. Lo que tenemos que hacer es traer a la gente, discutir, platicar, encontrar los conflictos, encontrar las razones de los conflictos, encontrar muchas de estas decisiones que ustedes van a tener que tomar. Es decir, al final de cuentas, yo organizacionólogo desde acá afuera nunca podré tener el conocimiento y la expertise y la práctica que ustedes sí tienen, ¿verdad? Y yo puedo ayudar, no prescribiendo y diciéndole los 10 pasos, lo que sí puedo ayudar es dándote método, dándote procesos, dándote una idea de la lógica de lo que queremos hacer y en diálogo, en comunicación y en trabajo conjunto con la gente, construir esas opciones, ¿no? Y ser críticos de las propias opciones que estamos construyendo. Entonces creo que el papel, ¿no? No es el del solucionador, ¿no? El papel no es solamente la Torre de Marfil criticando con el dedo flamígero a los malos y a los tontos. El papel está en cómo te puedo ayudar yo con mi conocimiento, cómo te puedo dar método, cómo te puedo ayudar a aplicar ese método y sobre todo cómo sensibilizarte a que en el caso mío de los temas organizacionales, las organizaciones son personas comportándose y ya luego vienen los procesos y las reglas, pero lo primero que nada es las personas comportándose. Entonces, pienso que me ha salido más o menos bien ese esfuerzo de quitar de partida la idea de que ahí viene el consultor o la consultora que sabe todo y que viene a resolver todos nuestros problemas con una tortilladora donde saca procesos y soluciones y que te los vende carísimos y luego se va y te dice que pues, es que no lo implementaste bien. Y esto entonces también, bueno, lleva a este cambio ético, ¿no? Y que habla aparte, engarza con esto que ya comentabas hace rato. Y ayer que tuvimos la oportunidad de platicar un poco, habíamos hablado un poco sobre una faceta también de tu vida académica, que quizás no sé si es tan claro como una faceta, pero esta parte de preocupación como por la experimentación en esa parte ética o del deber ser o de las decisiones, de la toma de decisiones, del papel de la racionalidad. ¿Cómo has ingresado en ese campo? Porque además eso implica un cambio, es decir, estas nuevas formas de experimentación es otro modo de experimentación que no se legitima en la ausencia, digamos, o no es por la ausencia de variables y el control de unas cuantas determinadas lo que interesa, sino como una forma de muestra que, digamos, a nivel inductivo puede ir sumando para tener ciertas tendencias, a decir, como en las conductas de elección racional, cuando hay una, cuando no. Pero ¿tú cómo has entrado a este campo y qué papel le depararías para la parte otra de los críticos, ¿no? Es decir, porque lo interesante sería que esos afluentes críticos llegaran a todas las partes de la disciplina, ¿no? Claro. Fíjate que uno de los puntos de los estudios críticos que a mí me cuesta más trabajo de incorporar es la idea de que existe un modelo de la racionalidad y de la modernidad que nos falló. Yo digo que hay muchos modelos de la modernidad y de la racionalidad y algunos han funcionado mejor, otros peor, otros han generado ocultamientos, invisibilizaciones, justificaciones y normalización de discriminación o de fenómenos que ahora nos damos cuenta y que debemos de resolver, pero que la misma modernidad y la racionalidad nos ha dado las herramientas. Es decir, el escepticismo, ¿no? Si las observaciones no están saliendo como tú pensabas en tu modelo teórico, el que está mal es tu modelo teórico, no la realidad, ¿no? Entonces, pues regrésate humildemente y ve las cosas. Yo creo que el escepticismo y la crítica ha sido parte esencial de muchas de estas lógicas, la racionalidad y la modernidad. Entonces, bueno, en este asunto de los métodos, yo sigo siendo un creyente de los métodos. En la imagen de un profe de la Universidad de Guadalajara, que creo que ha sido la mejor metáfora que he escuchado, que es el método, es el andamio donde te vas a parar a pintar.
El andamio no pinta. El que vas a pintar eres tú. Pero el andamio pues te va a permitir pintar ciertas cosas o te va a evitar observar ciertas otras. Y entonces no hay que tenerle miedo a los métodos y a las herramientas, ¿no? Pero, ojo, no te van a hacer la investigación, ¿no? Sí. Bueno, entonces por eso en eso también ha sido muy desordenado. He ido desde análisis de casos comparativos, etnografía, semiología, entrevistas, o sea, y he hecho incluso estudios cuantitativos también, es decir, no le he tenido como miedo a entrarle a los métodos. Y en particular, cuando hablas de un tema como corrupción, por ejemplo, el hablar con las personas para entender lo que las personas entienden me ha parecido enormemente enriquecedor, ¿no? Y entonces este tema que estudiamos hace algunos años de la palanca en México y que ahora a lo mejor aquí en la Universidad de Jalapa vamos a hacer algún nuevo esfuerzo y preguntarle a la gente y entender cómo la gente, los ciudadanos, los funcionarios públicos, los empresarios, en fin, cómo entienden el tema de la palanca y cómo lo aplican y cuáles son los códigos y descubrir a través de su lenguaje, de sus expresiones y de su discusión en grupo, por ejemplo, en grupos de enfoque, lo que era la palanca ha sido un descubrimiento fenomenal de la riqueza de hablar con las personas, aunque no tengas muestreos o no tengas una N muy grande, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, cuando hablamos de personas y saber lo que las personas piensan ha sido sumamente enriquecedor. Es un reto, sí, es un reto y implica aprender y estudiar mucho sobre estos elementos, pero pues a lo mejor soy muy cínico, ¿verdad? Pero bueno, creo que forma parte de la alegría de hacer investigación, aprender métodos e intentarlo y descubrir que algunos te gustan más e incluso tienen más habilidades que otras, ¿no? Los estudios comparativos de casos que hice en la tesis doctoral los sufrí mucho, o sea, son muy difíciles de hacer. Entonces hay algunos métodos que me gustan más, también eso pasa, ¿no? Es más cercano a los cuantitativos, que bueno, hay que saberlos utilizar también, y siempre tener claro que todos los métodos tienen esos límites, ¿no? Que tú tienes que saber. Es el andamio donde pintas. Está muy bien, es una gran metáfora. Y sí, y exactamente, ¿no? Yo recientemente pensaba, si uno abre, por ejemplo, cualquier manual de metodologías cualitativas, encontraría uno cosas que hace 5 años no estaban, metodologías narrativas, estudios sobre como las declaraciones, bueno, en fin, ¿no? Y lo mismo dentro de las investigaciones cuantitativas, ¿no? Los modelos de n igual a 1, o los modelos de estadísticas no paramétricas que nos hablan de otro modo inductivo también de hacer investigación. Y bueno, claro que eso abre un gran panorama. Y hablando ya precisamente de esa investigación, ¿qué estás trabajando ahorita exactamente? Si es que hay algo, varias cosas en este desorden que dices que estés trabajando. Creo que estoy entrando en una etapa de... que iba a decir la palabra, pero bueno, lo voy a decir, como de descontaminación, como que tienes que pasar un espacio de detox, como dicen hoy en día en las redes. Tanta corrupción y tanto compliance y tanto, entonces estoy en una lógica de lo que llamo un poco como ataques epilépticos en el buen sentido de la palabra, digamos, no quiero minimizar el problema, ¿no? Que significa, pero sí de búsqueda de estos temas. Entonces, te decía que estudiar y hacer algunos experimentos en las trampas de la decisión sería como un paso que me gustaría, pero no sé cuánto tiempo voy a tardar en ello. Y el detox tiene que pasar porque estamos cerrando un libro y todavía estoy en ese proceso de hacer cierre, yo creo que los próximos 2 meses. Como te das cuenta, no es que yo planeé enormemente y con gran claridad los pasos que voy a dar. Sobre todo porque estoy en un punto, yo creo, de transición. Estoy iniciando un sabático en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, que es nuevamente pues, buscar aire fresco, los sabáticos para aire fresco, conocer a otras personas, encontrar otras ideas, leer otros libros, leer otros artículos. Y fuera de esos elementos así muy ambiguos que platicamos, no tengo una cosa más clara en estos momentos. Bueno, y para ir más o menos cerrando, me gustaría ponerme un poco más, digamos, más educador, ¿no? Si tuvieras algo que decirle, pues nosotros trabajamos principalmente en esta vicerrectoría en el ámbito, por ahora, de maestrías y doctorados. Posteriormente hay otros planes de expansión, pero
hay una gran apuesta en nuestro proyecto a la investigación, particularmente en los estudios doctorales, es decir, se ha estructurado el llamado modelo de edugestión que se ha creado en este contexto en torno a la investigación. La investigación tiene un papel fundamental porque además entendemos a la investigación no solo como una profesión que se ejerce de 9 de la mañana a 3 de la tarde, sino como un modo de afrontar a la realidad, que de hecho, digámoslo, pues ya desde la modernidad, el propio discurso del método de Descartes, pues es eso, una guía ética, una guía comportamental, instrumental, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no queremos ser la guía, queremos ser el contexto de discusión, etcétera. ¿Qué le podrías decir a una persona que está dudando si este camino como el tuyo es su camino o no es su camino? ¿Qué hoy, a algunos años, pocos años de distancia, qué les dirías? ¿O qué opinarías de alguien que lo quieras? Ok. La carrera, yo pienso que la carrera académica sigue siendo de las pocas carreras donde tú te enfrentas a un espejo todos los días y ese espejo tú eres responsable de lo que estás viendo. Es decir, es muy difícil echarle la culpa a otros. Pero la ventaja de ese espejo es que todo lo que ves en ese espejo es tuyo, tú lo formaste parte de eso, ¿no? Nadie te lo quita, nadie se lo va a apropiar, es difícil que se lo apropie. Entonces es un espejo muy retador, pero es un lindo espejo porque te estás viendo de una forma directa con lo que has logrado, lo que no has logrado, lo que has podido hacer, de una carrera que, segundo, toca la vida de las personas como pocas. Es que es difícil, digamos, ¿no? Pensar otra carrera, probablemente la religiosa. Sí. ¿No? Pero los académicos y las académicas tocamos la vida de las personas, a veces para mal, ¿no? Cuántas historias de los malos maestros todos tenemos, ¿no? Pero también creo que todos y todas tenemos imágenes de los buenos y las buenas maestros que tuvimos, ¿no? Y que te marcaron, que te impulsaron. Y entonces, bueno, este espejo es brutal, pero es muy sincero y es muy tuyo. Segundo, es una carrera donde muy rápidamente tocas la vida de las personas, puedes tocar la vida de las personas, puedes afectarlas y el regreso es impresionante, es decir, el triunfo de tus alumnos y las críticas de tus alumnos también son parte de tu carrera y de tu vida y verlos triunfar y verlos, es una de las cosas más lindas que me ha tocado en mi vida, ver a mis estudiantes triunfar o lograr sus objetivos. Es una carrera de angustia porque no tiene horarios y eso la gente puede decir, ay, qué bueno. No, al revés, es que es al revés, no tienes horarios. Y el no tener horarios es que puedes estar trabajando el domingo a las 12 de la noche, ¿no? O el sábado a las 6 de la mañana después de una pachanga el viernes. Entonces, bueno, no tienes horario, lo cual la libertad es angustiante, el espejo también es parte del asunto, la libertad es muy angustiante y te requiere de mucha disciplina. Y el contexto, híjole, se ha complicado. Por lo mismo, que se ha profesionalizado, entonces también se ha burocratizado y ahora tenemos las consecuencias no deseadas de muchas de nuestras ideas de los modelos que en los 90 comenzamos a definir, que era profesionalizar la carrera académica. Hay una buena cantidad de fraudes, hay una buena cantidad de plagios, hay una buena cantidad de simulaciones. Entonces, el campo de trabajo es un campo que requiere de habilidades personales que nunca te enseñan en el doctorado ni en la maestría, que habría que plantearlo, ¿no? ¿Cómo enfrentas la grilla académica? ¿Cómo creas y cómo se desarrolla la vida en un departamento académico? ¿Qué son las reglas? ¿Qué implica la evaluación? ¿Cómo vas a enfrentar la evaluación? Y yo creo que la respuesta tiene que ver cada vez más, ese es mi convencimiento, del entendimiento de las comunidades. Es decir, esta es una carrera de comunidades. Tú vas a entrar a varias comunidades. ¿Qué es una tesis doctoral? ¿Y qué es aprobar una tesis doctoral? Que tu comunidad diga que sabes hacer investigación. Mientras más amplia y diversa sea esa comunidad, mejor, evidentemente, porque entonces tendrás varios parámetros de comparación y varias evaluaciones. Y entonces es una carrera muy personal y muy directa porque tú te enfrentas a tu espejo y eso es durísimo, créanme que sí. Y segundo, es una carrera paradójicamente de comunidades. Esto se mueve, haces bien o haces mal de acuerdo a las comunidades en las que te mueves. Y como comunidades tu papel y lo que tú hagas y lo que digas y cómo actúes es fundamental, porque las comunidades las armamos las actitudes y las formas que queremos las personas, ¿no? Entonces,
lo que quiero decir en corto es que nosotros somos muy responsables de las reglas que se diseñan en nuestras instituciones y de la crítica de esas reglas para evitar que generen pues un círculo vicioso de una trampa de soberbia y de simulación que puede ser que esté pasando en muchos lados y que no es destino, pues son errores que hemos cometido y que podemos meter la mano para cambiar. Entonces, sigo pensando que, claro, es una carrera de vocación, de largo plazo, esto se arma en décadas, es un oficio, y lo más lindo de todo es tocas la vida de las personas y eso, si te gusta y esa es parte de tu sentimiento personal, esta es una gran carrera para intentar tocar, ¿no?, la vida de las personas y apoyarlas en su camino, ¿no? Eso creo que es lo más lindo de esto. Sí, sin duda, y además que hacías una buena relación, una buena referencia, ¿no? Quizás solamente en el sacerdocio, en una labor espiritual, podría haber todo esto, ¿no? Pues, estimado doctor David, el objetivo de esta entrevista, pues bueno, ha sido, primero, darle la bienvenida. En segundo lugar, queríamos también que se conociera al doctor David humano. Y no solo por una especie de voyerismo ni afán de buscar chismes en su vida, ni mucho menos, sino específicamente para humanizar también pues a la profesión académica y sobre todo para recalcar algo, que precisamente, como usted lo decía ahora, la vida académica, una de sus grandes satisfacciones es el ir generando amistades, comunidades, aquí y allá, en una forma tan bondadosa que trasciende credos y trasciende cuestiones, en un mundo con unas visiones cada vez más imperantes en ciertos sectores que dividen el mundo entre héroes y villanos. Y bueno, esta forma de existir persiste, digamos, y resiste en ese lugar que no necesariamente implica un decantamiento final, ¿no? Y entonces ese era el objetivo de esta entrevista, darle la más cordial bienvenida. Estamos verdaderamente complacidos de que esté con nosotros, de que estemos en estos proyectos, que la cátedra esté siendo todo un éxito. Y bueno, ha sido a nivel personal un verdadero placer conocerlo y tener este diálogo. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Yo estoy muy contento y muy agradecido con la universidad, con el rector, con el vicerrector César, con Rebeca, con los profes que ahora estoy conociendo, con el staff, porque pues percibo de manera muy clara una idea de un proyecto muy humano, una idea de un proyecto verdadero, ¿no? De un proyecto con intención de impulsar a las personas, ayudar a las personas a crecer en estos ámbitos, y entonces pues yo no puedo nada más que agradecerles la muy cálida y humana bienvenida que me han dado y comprometerme a seguir trabajando junto con ustedes en apoyarlos en este proyecto tan interesante que tienen en la Universidad de Jalapa y en la Vicerrectoría Digital. Pues agradecemos y será un placer. Agradecemos la atención a todas y todos y hasta luego. Nos vemos en otros eventos.